¿Y qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más acá a mi canal, que les habla Warrior Ben, el de siempre. En esta oportunidad seguimos con la segunda parte de nuestro video de cómo jugar cada mapa dentro de Wild Forest. De esta manera podrás organizar tus mejores estrategias y convertirte en un mejor jugador. Pero antes que todo, vamos con la intro. Antes de comenzar este video, quiero recordarles que seguimos de la mano de JuiceTeam junto a KagiRound, uno de los mejores youtubers de cripto. Si aún no lo conoces, por acá abajo te dejo sus redes. Y próximamente estaré compartiendo uno de los videos que ha marcado mi vida porque he sido robado. ¿Y quieres saber cómo? Pues espera a la siguiente emisión dentro de este canal y allí tendrás todos los detalles. Por eso te invito a que te puedas suscribir y estés atento a las nuevas publicaciones. Vamos con el video. Vamos a seguir con el formato que teníamos en el video anterior, donde analizamos 3 mapas. En esta oportunidad, el primero de ellos va a ser Dragon. En Dragon compartimos algunas características junto con Forex y Classic, que si iniciamos de manera errónea, como es el caso de este juego, podemos aprovecharlo para poder darle dolor de cabeza al enemigo y tratar de complicarle la partida. En esta oportunidad trato de evitar que su zona frontal, que sería en este caso este lugar, evito que conquiste y yo poder ir con mi Swarman Esteban. Poder conquistar el área donde pueda conquistar fácilmente y poder así ir construyendo mis minas y luego ir y enviar toda mi fuerza para poder atacar y boicotear la parte que le toca a él conquistar. Una zona central podemos también aprovecharla. Yo ya esta partida la declaro ganada, por eso creo que es una manera errónea de jugar este mapa. A mi parecer, la forma correcta sería la siguiente. Cuando alguien inicie bien en este mapa, bueno, lo que podemos hacerle es jugar de manera simétrica. Lo que él haga, tú haces. En este caso, ambos conquistamos el lugar correcto. Y la idea es tratar de dominar el centro antes que él. Por eso yo envío de una vez mi unidad. Él sube a T2 sin necesariamente, lo cual me da una ventaja para poder tomar el centro y comenzar a boicotear su lugar de conquista, comenzar a hacerle daños, porque la idea, recuerden, es no dejar que el enemigo pueda formarse de manera correcta o sacar sus suministros y unidades de manera correcta o de manera cómoda. Nosotros tenemos que incomodar su juego para que de esta manera él trate de hacer jugadas desesperadas y que le den mucha debilidad para nosotros poder tomar la victoria. Sigamos con Two Ways. Two Ways es uno de los mapas más grandes de Wild Forest, luego le sigue Forest. En esta oportunidad me gusta comenzar con la mayor cantidad de minas posibles, dejando el espacio de las barracas. Suelo construir 3 barracas en triangulación para tener control sobre esta parte con mis unidades. Aquí siempre suelo hacer la segunda y temporalmente aquí coloco una mina mientras subo en la cantidad de maná necesaria para poder subir a T2 lo antes posible y sacar algo que me ayude con Splash cuando ellos juegan doble barraca y así poder controlarlos un poco. Aquí saco otra unidad y suelo soportar porque es un mapa un poco lento. Trato de mantener mis unidades y asegurar mi victoria. Me voy a la T2 para poder sacar mi Thundercaster. Arriba, como les dije, coloqué una mina provisional mientras aumento mi cantidad de maná, ya que él juega con doble mina y quiero tratar de sacar la mejor cantidad de maná más que él. En esta oportunidad, bueno, trato de tener visión porque se puso de noche. Ahora coloco mi barraca donde tenía mi mina de manera provisional y trato de sacar ahora mi daño en Splash. Vamos a sacar no importa que sea la T2, pero sacamos una unidad para poder tener completo nuestro T1 y así tener la posibilidad de en el futuro pushearle cuando le enviemos todas nuestras unidades. Le mando una bomba para poder bajar sus unidades terrestres lo más que pueda. Y ahora con mi Thundercaster debería cerrar esta partida de manera sencilla. Así es el formato que juego dentro de Two Ways. Una triangulación acá con mis barracas y el resto minas, pero sin gastar necesariamente el maná construyendo barracas que no voy a usar. Así que primero construimos las minas, luego sacamos algunas unidades y ya podemos armar el formato de barracas. Hay partidas que se complican, pero ese es el formato que siempre uso y me da mejores resultados. Si tienes otro formato diferente, puedes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios y compartirlo con nosotros. Y en este video cerramos con Rubicon, uno de los peores mapas, segundo luego después del que vimos en el video pasado, que era Infinity. En esta oportunidad suelo conquistar la parte trasera. Es uno de los mapas que se le complica a los nuevos jugadores
y envío de una vez una unidad al medio mientras Esteban hace su trabajo. Trato de sacar una barraca y una mina para poder tener control tanto en unidad como en maná y tener un poco de support en ambas lugares. Trato de sacar una barraca en este lugar para poder enviar más unidades al centro. La misión de este mapa es poder conquistar al centro. El que conquista el centro básicamente gana la partida. Trato de pushar ya con las unidades porque lo supero en número. Él me saca una healer, pero creo que es un poco difícil a pesar que su healer es el level 16. Obviamente tengo ventaja, pero este es el formato que suelo usar para jugar este mapa Rubicon. Bueno, ya está cerrada la partida. Les mostraré otra partida donde jugué también Rubicon. Siempre mantenemos el mismo formato. Vamos a la parte de atrás donde conquistamos nuestras minas y vamos de una vez al centro. Suelo sacar en esta oportunidad un arquero porque me ayuda a dominar tanto a las unidades terrestres como a las unidades aéreas. En esta oportunidad este jugador tiene un glider. Yo trato de ir a atacarlo, trato de no dejarlo tranquilo. Recuerden, nunca dejar tranquilo al enemigo, fastidiar, ser un jugador que molesta, un jugador que trata de impedir que su enemigo trate de sacar sus unidades tranquilamente. Saco un Swarman provisional por si me saca unidades terrestres. Como tiene Yankiller, aprovechar eso y a pesar, bueno, que aguantan un poco, tratar de soportar mientras nos vamos con T2 y sacar una unidad más fuerte. En este caso busco la opción de usar un Thundercaster por su fuerza. Ya me deja dominar el centro, por lo tanto esta partida tenemos 2 Splov de conquistas de ventaja. Saco una barraca acá, perdón, una mina para poder tener más support en mana y bueno, esta partida tengo una mina más que él y tengo una barraca más que él, lo que a la larga me va a hacer que yo pueda tener la victoria sobre este mapa. Es el formato que uso en Rubicon. Triángulo de esta manera. Si tienes un mejor formato, si quieres compartir con nosotros algunas opciones de tu juego, puedes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios y con gusto lo voy a leer y lo tendré en cuenta para las siguientes partidas. Muchas gracias por verme. Quien les habló a todos ustedes, Warrior Ben, el de siempre. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que hago de cada partida. Sígueme en mis redes sociales. Estamos atentos a nuevos sorteos y a nuevas sorpresas que se vienen para el canal. Los quiero mucho, chicos. Gracias por todo el apoyo de siempre. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.